Mañana firmas el contrato del piso del barrio de Salamanca, ¿verdad? La voz de Leonor retumbó en la cafetería. La vista del divorcio había terminado, hacía apenas 2 horas. Santiago, sentado frente a ella, lucía una sonrisa radiante. Por supuesto, el divorcio por fin es firme. Ahora podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, dijo con un inconfundible tono de victoria. Sacó el contrato inmobiliario de su maletín y se lo mostró. Mira esto, un piso a estrenar de 150 metros cuadrados en pleno barrio de Salamanca. Mañana solo hay que abonar los 250.000 euros de la entrada, y será nuestro. Leonor cogió el contrato, esbozando una sonrisa. Eres increíble. Hacerme un regalo así. ¿Qué dices? Fue por ti que reuní el valor para divorciarme. Es lo mínimo que podía hacer. Se miraron y sonrieron, ajenos a que, en un rincón oscuro de la cafetería, una mujer oculta tras un periódico los observaba. Era María, la misma que esa mañana, en la sala de vistas, había firmado los papeles del divorcio junto a Santiago. Por encima del periódico, María no les quitaba ojo. La expresión de Santiago, los gestos de Leonor, cada palabra de su conversación se clavaba en sus oídos. Cogió el móvil y con disimulo pulsó el botón de grabar. «Ah, y también te voy a regalar un coche de alta gama», añadió Santiago. A Leonor le brillaron los ojos. «¿En serio? ¿Cuál? ¿Qué te parece un Ferrari? ¿O un Lamborghini? ¡Guau, eres lo más! El mejor del mundo». María apretó la mandíbula. ¿Acaso Santiago era consciente del origen de ese dinero? Era el fruto de su trabajo, día y noche, durante 15 años. Los ahorros para la educación de su hijo, el dinero de la herencia de sus padres. Santiago había exigido la liquidación de gananciales, y la jueza había determinado que la mitad del patrimonio le correspondía, un total de 600.000 euros. Pues María, la pobre infeliz, no movió un solo músculo de la cara, comentó Leonor. Ya ves, se quedó plantada, callada hasta el final. Imagina el odio que debe de sentir por dentro. No me cabe duda. Soltar la mitad de lo que ha ganado en 15 años. Ambos soltaron una carcajada. María apretó los puños con fuerza y luego los relajó lentamente. La rabia no servía de nada. Ahora necesitaba actuar con calma y frialdad. Por cierto, ¿qué va a pasar con el niño?, preguntó Leonor. Santiago se encogió de hombros. La custodia me la han dado a mí, así que da igual. A ella nunca le importó, solo vivía para el trabajo. Ah, entonces perfecto. María respiró hondo. La mención de su hijo le partió el alma. Javier, de 12 años, había dicho que quería quedarse con su padre, y María había respetado su decisión. Pero, ¿estaría Javier al tanto de la relación de su padre con Leonor? Santiago y Leonor se pusieron en pie. Entonces, nos vemos mañana a las 10, frente a la inmobiliaria. Combinado. Llegaré un poco antes para esperarte. Los dos salieron de la cafetería. María bajó el periódico y observó cómo se alejaban sus siluetas. La camisa azul de Santiago brillaba bajo el sol. Era la misma que llevaba el día de su boda, un regalo que María le había comprado con su primer sueldo. Detuvo la grabación del móvil y buscó un contacto en su agenda. Doctora Méndez, la abogada que había llevado su divorcio. La llamó. Doctora, soy María. Ah, señora María, ¿ocurre algo? Voy a enviarle un archivo de audio. Por favor, escúchelo y dígame algo. De acuerdo. ¿De qué se trata? Es la prueba de que mi exmarido planea transferir el patrimonio a una tercera persona de forma inminente. Al otro lado de la línea, la respiración de la abogada se agitó. Eso podría constituir un delito de alzamiento de bienes. Analizaré el archivo y me pongo en contacto con usted de inmediato. Gracias. María colgó y salió de la cafetería. El cielo estaba despejado, pero su mente era un nubarrón de tormenta. 15 años de matrimonio tirados por la borda por una traición. Entró en el coche y agarró el volante. ¿A dónde podía ir? Solo le quedaba una casa vacía, sin marido y sin hijo. Pero no pensaba rendirse. Aún no estaba todo perdido. Arrancó y puso rumbo al despacho de la abogada. Tenía que entregarle el audio en persona y trazar los siguientes pasos. Todo debía estar listo
Antes de que Santiago hiciera la transferencia, a la mañana siguiente, el coche atravesó la ciudad. La mirada de María era fría y determinada. Santiago no sabía que ella llevaba más de un mes preparándose, que había reunido pruebas de su infidelidad con Leonor y que había consultado con su abogada la posibilidad de que intentara ocultar bienes. Aparcó frente al edificio. En la quinta planta, la placa de Méndez Abogadas brillaba en la pared. Subió en el ascensor. Al abrirse la puerta del despacho, la abogada ya la esperaba. «Pase, señora María. Ya he recibido el archivo». La doctora Méndez era una mujer de mediana edad con una mirada aguda. Giró la pantalla del portátil hacia María. «He escuchado la grabación. Es un intento flagrante de alzamiento de bienes. La intención de donar una suma considerable a un tercero justo después del divorcio es explícita. ¿Y qué podemos hacer? Solicitaremos el embargo preventivo de sus cuentas de inmediato. Conseguiremos una orden del juzgado de guardia esta misma noche». ¿De verdad? Sí. Es una situación de urgencia y las pruebas son irrefutables. Antes de que los bancos abran mañana, su cuenta estará congelada. María exhaló un suspiro de alivio. La abogada le acercó unos papeles. «Firme aquí, por favor. Es la solicitud de medidas cautelares». María cogió el bolígrafo y firmó. Su mano no tembló. Ya no había marcha atrás. Su historia con Santiago terminaba hoy. Y también he preparado esto. La abogada sacó otro documento. Una demanda de modificación del reparto de bienes. Con el adulterio y el intento de alzamiento, podemos solicitar un reajuste del porcentaje. ¿Eso significa que puedo recibir más? Correcto. Hasta un 70%. La responsabilidad de la ruptura es suya, y ha actuado de mala fe al intentar deshacerse del patrimonio. María asintió. Era el momento de aparcar las emociones y ser pragmática. Tenía que proteger lo que había construido durante 15 años. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, el móvil de Santiago sonó. El nombre del banco iluminaba la pantalla. Se incorporó en la cama y contestó. «¿Sí? Buenos días, señor Santiago. Le llamamos de la sucursal del banco principal». «Sí, dígame. Le informamos de que su cuenta ha sido embargada por orden judicial. Las transferencias que superen un determinado importe han sido restringidas temporalmente». Santiago no daba crédito a lo que oía. «¿Cómo? ¿Embargada? ¿Qué significa eso?» «Señor, para conocer los detalles del embargo, debe contactar con el juzgado. Nosotros nos limitamos a informarle del bloqueo». «No, espere. ¿Y mi dinero? Tengo que firmar un contrato hoy a las 10. Lo lamento, pero en este momento, la transferencia es imposible». La llamada finalizó. Santiago dejó el móvil sobre la mesilla y se quedó sentado, aturdido. «Embargada. ¿Qué demonios era eso? ¿Habría sido María? No, imposible. Ella no era así». Pero eso ya no importaba. Tenía prisa. Se vistió a toda velocidad y salió disparado hacia el banco. La sucursal estaba tranquila, como de costumbre. Se acercó a la ventanilla. «Buenos días. Soy Santiago. Acabo de recibir una llamada informándome de que mi cuenta ha sido embargada. ¿Ha ocurrido algo?» «Ah, señor Santiago. Un momento». El empleado tecleó en su ordenador. Tras unos instantes, levantó la vista. Efectivamente, pesa un embargo judicial sobre su cuenta. De su saldo, 500.000 euros, están congelados. ¿Cuánto? 500.000 euros. Santiago palideció. ¿500.000? ¿Por qué esa cantidad exacta? Lo siento, pero para saberlo tendrá que consultar el expediente judicial. Nosotros nos limitamos a acatar la orden. Es imposible. Ese dinero es mío. ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor, el embargo es una decisión de un juez. El banco no puede hacer nada. Aunque oía las palabras del empleado, Santiago no conseguía asimilarlo. Llamó a Leonor de inmediato. «Leonor, ha ocurrido algo terrible. Me han embargado la cuenta. ¿Qué dices?» «A mí también me acaba de llamar el banco. 500.000 euros de mi dinero están bloqueados». «¿Cómo? ¿Por qué?» «Dicen que es una orden judicial». «Espera, espera. Entonces, ¿qué pasa con el contrato?» «No puedes transferir el dinero. Tengo que hablar con el de la inmobiliaria». Santiago salió del banco y corrió hacia la agencia. Su camisa azul ondeaba con el movimiento.
El dueño lo vio llegar y suspiró. ¿Qué ha pasado, Santiago? El dinero de la entrada no ha llegado. Señor, discúlpeme. Me han embargado la cuenta. ¿Embargado? ¿Qué significa eso? El juzgado ha emitido una orden de bloqueo. El hombre se recostó en su silla. ¡Qué mala pata! En ese caso, no podemos cerrar el trato. Tengo otros compradores interesados. ¿Pero no se puede arreglar más tarde? Bueno, eso dependerá de lo que decida el juez. De todas formas, para mañana es imposible. Lo aplazaré a la semana que viene y avisaré a los demás. Santiago salió de la inmobiliaria con la cabeza hecha un lío. ¿Había sido María? ¿Cómo se habría enterado? La persona de la cafetería. No, no podía ser. Volvió a llamar a Leonor. Ven ahora mismo. Ha pasado algo muy gordo. ¿El qué? Tú solo ven. No quiero hablarlo por teléfono. Leonor apareció 30 minutos después. En cuanto la vio, Santiago le explicó la situación. El rostro de Leonor se fue ensombreciendo. Un embargo. ¿Quién lo ha pedido? Solo puede haber sido María. ¿Y cómo se ha enterado? ¿Nos vería ayer en la cafetería? No lo sé. Pero, ¿qué hacemos ahora? Leonor apretó los dientes. Necesitamos un abogado. ¿Un abogado? ¿Qué hemos hecho mal para necesitarlo? Leonor no contestó. Cogió el móvil y llamó a alguien. Hola, doctor Castro. Soy Leonor. Me ha surgido un problema urgente. Santiago escuchaba la conversación a su lado. Había algo extraño en la naturalidad con la que Leonor llamaba a un abogado. Era como si ya estuviera preparada para algo así. Leonor colgó. ¿Qué te ha dicho? Que mantengamos la calma, que un embargo se puede recurrir y levantar. ¿Entonces hay solución? Quizá, pero el proceso es lento. La jueza querrá celebrar una vista. Santiago se desplomó en la silla. El contrato del piso, sus planes con Leonor, todo se venía abajo. Algo olía muy mal. Pero pensándolo bien, tardaremos en poder tocar ese dinero, dijo Leonor. Y mientras tanto, ¿de qué vamos a vivir?, preguntó él. ¿A qué te refieres?, respondió ella. ¿Tienes dinero para los gastos diarios? La voz de Leonor sonaba gélida. Santiago notó el cambio. Tengo algo, sí. ¿Por? ¿Cuánto? Unos 50.000 euros. 50.000. Y para el contrato del piso, aún quedan 2 semanas de plazo. Leonor suspiró. ¿Crees que liberarán el dinero en 2 semanas? Ni idea. Tengo que consultarlo. Leonor volvió a llamar a su abogado. Esta vez, su voz era más grave. Doctor Castro, ¿cuánto se tarda normalmente en levantar un embargo? ¿2 semanas? Ah, entiendo. Es un plazo muy justo. De acuerdo. Al colgar, Leonor miró a Santiago directamente a los ojos. Su mirada había cambiado. La dulzura de antes había dado paso a una frialdad cortante. Santiago, lo siento. ¿Por qué? No contaba con esto. No me imaginaba que María fuera capaz de algo así. ¿Y qué? Al final el dinero se liberará. Sí, pero hasta entonces, ¿cómo nos las arreglamos? Santiago se sintió ofendido. Ya te he dicho que tengo 50.000, y me quedan otros 100.000 en la cuenta que no están embargados. Leonor soltó una risa que no era cálida. 100.000. Fantástico. ¿Por qué te ríes así? Estás muy rara. No es nada. Es que la situación se ha complicado más de lo que esperaba. Leonor se levantó. ¿A dónde vas? Necesito pensar. Ya te llamaré. Y sin más, Leonor salió de la cafetería, dejando a Santiago solo. La sensación de que algo iba terriblemente mal era abrumadora, y no se equivocaba. Mientras tanto, María estaba en el despacho de su abogada. El embargo ha sido autorizado. Gracias, doctora. Ahora, la otra parte moverá ficha. Buscarán un abogado e intentarán revocar la orden. Y eso llevará tiempo. Exacto. Y mientras, presentaremos la demanda para modificar el reparto de bienes. El adulterio y el intento de alzamiento jugarán a nuestro favor. María asintió. La verdadera batalla acababa de comenzar. Santiago no pegó ojo en toda la noche. Tumbado, con la vista fija en el techo, no dejaba de darle vueltas al cambio de Leonor, el aplazamiento del contrato, la frialdad en su voz, esa mirada extraña. ¿Era esa la mujer de la que se había enamorado? A las 7 de la mañana, Santiago despertó a su hijo. Javier frunció el ceño al ver a su padre. Papá, quiero vivir con mamá. ¿A qué viene eso ahora? Mamá siempre me pregunta,
¿Qué tal estoy? Se preocupa por lo que quiero. A ti solo te importan tus cosas. Las palabras de su hijo fueron como un puñal, pero Santiago no supo qué responder. Mientras se preparaba para el colegio, Javier murmuró para sí: quiero a mamá, a papá no lo quiero. Santiago dejó a Javier en el colegio y se quedó solo en el coche. Lloró durante un buen rato. ¿Qué estaba pasando? Su hijo se distanciaba. Leonor actuaba de forma extraña. El dinero estaba bloqueado. Era una pesadilla. Cogió el móvil. Quiso escribirle a Leonor, pero se contuvo. Hoy era ella la que tenía que dar el paso. A la hora de comer, recibió un mensaje suyo. Tenemos que vernos esta noche. Necesito hablar contigo. A Santiago se le heló el corazón. ¿Hablar de qué? ¿Qué querría decirle? A las 6 de la tarde, estaban sentados en un restaurante de lujo. Leonor se remangó la blusa, dejando a la vista un reloj carísimo. Santiago, voy a serte sincera. ¿Sobre qué? La situación se ha complicado. El embargo, el dinero bloqueado. No sabemos cuánto va a durar. Y le he dado muchas vueltas. ¿Qué te parece si nos vamos de viaje? Lejos. ¿Al extranjero? ¿Ahora? Sí. Tailandia, Malasia, Singapur. Viajamos sin rumbo, hasta que nos cansemos y ya pensaremos qué hacer. Santiago no entendía nada. Pero, ¿y el dinero? ¿Cómo lo haremos hasta que se resuelva el embargo? Yo me encargo de todo. Tengo mis ahorros. Confía en mí. Leonor alzó su copa de vino. Sonreía, pero sus ojos no. Seremos felices. El dinero es lo de menos. Solo te necesito a ti. Sus palabras sonaron huecas. Algo no encajaba. La sensación de que Leonor lo estaba engañando no se le iba de la cabeza. Leonor, ¿has tenido otros hombres antes que yo? Preguntó de repente. El rostro de Leonor se contrajo. ¿Qué? Sé sincera. ¿Ha habido alguien más? No. ¿Por qué dices eso? No sé. Es un presentimiento. ¿De verdad me quieres? Leonor le cogió la mano. Estaba helada. Claro que sí. ¿Por qué lo dudas? Estamos empezando una nueva vida. Olvida el pasado y mira al futuro. Pero la desconfianza ya se había instalado en el corazón de Santiago. Su mirada, su voz, todo en ella le resultaba extraño. ¿Era la misma Leonor que había conocido? Mientras tanto, María recogía a Javier del colegio. Lo esperaba en el coche y lo abrazó nada más entrar. Mamá, papá está muy raro. ¿Qué pasa? Tranquilo, cariño. Mamá está aquí. ¿Qué le apetece a mi campeón? Un helado. Pues vamos a por él. María y Javier se sentaron en una heladería. A él le encantaba el de Stracciatella. María lo observaba y pensaba: tengo que protegerlo. No dejaré que Santiago lo arrastre a esto, ni que Leonor se le acerque. Mamá, ¿puedo preguntarte una cosa? Dijo Javier. Claro. Papá tiene una amiga nueva, dijo mientras apuraba el helado. Sí. Va mucho por casa. ¿Y qué tal es? Pues, con papá parece maja, pero conmigo es un poco rara. La intuición de Javier no fallaba. Hasta un niño notaba que Leonor no era trigo limpio. Entiendo. Bueno, mamá está aquí, todo saldrá bien. María le acarició el pelo y se juró a sí misma que lo protegería, costase lo que costase. En el despacho de abogados, los siguientes pasos ya estaban en marcha. La doctora Méndez organizaba los documentos mientras hablaba por teléfono con María. Con el embargo, la otra parte se verá obligada a actuar. Buscarán un abogado e intentarán revocarlo, es lo más probable. Y mientras tanto, presentaremos la demanda de modificación del reparto. Este es el momento perfecto. Se encuentran en una posición de debilidad. Gracias. Y una cosa más. Presentaremos la solicitud de modificación de la custodia al mismo tiempo. ¿Modificación de la custodia? Sí. Está creando un entorno perjudicial para un menor. La ley protege a los niños de progenitores con conductas inmorales. María estuvo de acuerdo. Todo marchaba según lo previsto. Santiago no lo sabía, pero ella le llevaba varios movimientos de ventaja. Esa noche, Santiago estaba solo en la cama. Cogía el móvil y lo volvía a dejar. ¿Llamar a Leonor? No, mejor dormir. Mañana sería un día largo. Pero el sueño no acudía. Mirando al techo, se preguntó: ¿era esta la vida que quería? ¿Era esta la mujer que quería? ¿Y por qué su hijo prefería a su madre?
Santiago empezó a atar cabos. Demasiado tarde, sí. Pero empezó a darse cuenta de que había cometido un error garrafal. Pasó una semana. Se fijó la fecha para la vista sobre el embargo judicial. Santiago acudió al juzgado con su abogado. Leonor no apareció. Al principio dijo que iría, pero en el último momento se excusó con un imprevisto. Al entrar en la sala, Santiago casi se desmaya. María y su abogada ya estaban sentadas. La abogada de María tomó la palabra. Señoría, las pruebas aportadas demuestran inequívocamente la intención del demandado de donar una parte sustancial de su patrimonio a un tercero inmediatamente después del divorcio. Esto constituye un delito de alzamiento de bienes. El abogado de Santiago se levantó. Fue una donación legítima. Mi cliente es libre de hacer lo que quiera con su patrimonio. Sin embargo, la operación tuvo lugar menos de 48 horas después de la sentencia de divorcio, lo que evidencia una clara intencionalidad maliciosa. La jueza escuchó a ambas partes. Acto seguido, la abogada de María presentó otro documento. Además, solicitamos la modificación de la custodia del hijo menor. La conducta del demandado ha tenido un impacto negativo demostrable en el niño. Al oír esto, Santiago se quedó blanco. ¿También la custodia? ¿Querían quitarle a Javier? ¿Es eso cierto, demandado?, preguntó la jueza. La voz de Santiago tembló. Es cierto, pero el patrimonio es mío, es mi libertad. El patrimonio es suyo, efectivamente. Pero el intento de transferir una suma tan elevada a un tercero, justo después de una sentencia de divorcio, es algo que este tribunal valora muy negativamente, especialmente con un menor de por medio. La jueza revisó más papeles. Dadas las circunstancias, considero razonable mantener el embargo judicial. No obstante, autorizaré la retirada de una cantidad para cubrir sus gastos personales y los del niño. El abogado de Santiago intervino. ¿De cuánto hablamos, señoría? Lo limitaré a 1.500 euros mensuales. Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 1.500 euros al mes. ¿Cómo iba a sobrevivir con eso? Los gastos de Javier, el alquiler, su propia vida. Al salir del juzgado, le preguntó a su abogado, ¿se ha acabado? No. La demanda de modificación del reparto de bienes sigue su curso en otro procedimiento. ¿Modificación del reparto? Sí. La otra parte alega el adulterio y el intento de alzamiento para alterar el porcentaje de la división. En un caso así, es probable que su parte se vea reducida. Santiago sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Y la custodia? Eso también se está tramitando en un procedimiento aparte. Se sentó en un banco frente al juzgado y rompió a llorar. Sonó el móvil. Era Leonor. ¿Y bien? ¿Cómo ha ido? Han mantenido el embargo. Solo puedo sacar 1.500 al mes. ¿Qué? ¿1.500? ¿Y cómo piensas vivir con eso? Santiago ya se esperaba esa reacción. Lo siento. De verdad que lo siento. Las disculpas no me sirven de nada. ¿Y yo qué hago ahora? Me metí en este lío por tu culpa. La culpa es mía. Toda mía. Perdóname. Leonor suspiró profundamente. Santiago, lo siento, pero tenemos que dejarlo. ¿Qué? Lo siento. No puedo vivir así, sin dinero, sin futuro. Espera, espera. Por favor, no hagas esto. Lo arreglaré. ¿Con qué? Solo tienes 1.500 euros al mes. Ya encontraré la forma. Leonor no respondió. Su silencio era la respuesta. Leonor, por favor. No quiero quedarme solo. Lo siento. Tengo otros asuntos que atender. Se acabó. La llamada se cortó. Santiago dejó que el móvil se le escurriera de las manos. En ese instante, comprendió que todo había terminado. Mientras tanto, María estaba en el despacho de su abogada. Hemos ganado el primer asalto. Gracias, doctora. Ahora queda la modificación del reparto. Esa es la clave. El adulterio y su intento de alzamiento de bienes son pruebas sólidas a nuestro favor. ¿Cuál cree que será la resolución del reparto? Según la jurisprudencia, en casos de adulterio unilateral, divorcio contencioso e intento malicioso de enajenar el patrimonio, podemos reclamar hasta el 70%. ¿El 70%? Sí. Del total de 1.200.000 euros, usted se quedaría con 840.000. María respiró hondo.
Con esa cantidad, la universidad de Javier y su futuro estarían asegurados. Y la modificación de la custodia también es casi segura. El criterio del tribunal es siempre proteger al menor de entornos perjudiciales. María asintió. Parecía que las cosas empezaban a encauzarse. ¿Ya hay fecha para la próxima vista? Sí, dentro de 2 semanas. Gracias. María salió del despacho. El sol se ponía. Condujo hasta la academia de inglés para recoger a su hijo. En la puerta, Javier la vio y corrió a abrazarla. Mamá, he sacado un 10 en el examen de mates. Enhorabuena, campeón. ¿Qué te apetece de regalo? ¿Un helado? Pues a la heladería. María y Javier caminaron de la mano. La escena era la viva imagen de la paz, la imagen de una verdadera familia. Santiago estaba sentado solo en casa. La foto de Leonor seguía en la pantalla de su móvil. Pulsó sobre ella. ¿Eliminar? Su dedo vaciló, pero finalmente la borró. Y entonces se derrumbó. ¿Qué estás haciendo, Santiago? ¿Qué has hecho? Era un grito de desesperación dirigido a sí mismo. Pasaron 3 días. Santiago no salía de la cama. Hacía oídos sordos a Javier cuando le decía que tenía que ir al colegio. El móvil estaba apagado. Había cortado toda conexión con el mundo. Esa tarde, apareció su amigo Carlos. Llamó a la puerta. Santiago, abre. Soy yo, Carlos. Santiago se levantó. Llevaba la misma ropa desde hacía 2 días. Tenía la cara hinchada. Abrió. Tío, ¿qué te ha pasado? Carlos se quedó de piedra al ver su estado. Lo llevó hasta el sofá. Ha sido Leonor, ¿a que sí? Esa tía. Santiago no contestó, solo lloraba. Carlos lo abrazó. Te dije que no era de fiar. Te lo advertí. Carlos fue a la cocina. Le trajo un vaso de agua y esperó. Esperó a que Santiago estuviera listo para hablar. Tras un largo rato de sollozos, por fin dijo: Lo hemos dejado. Leonor. Menos mal. ¿Menos mal? No tienes ni idea. Ahora no tengo un duro. Mi hijo no quiere ni verme. Y estoy solo. Eso no es un menos mal. Santiago se echó a llorar de nuevo. Las palabras de Carlos eran duras, pero ciertas. Espera, y Javier, ¿dónde está? No ha ido al cole. Está en casa de mi madre. Pues ve a buscarlo. Ahora mismo. Santiago no tenía fuerzas para levantarse. Carlos lo agarró del brazo. Levanta. Tu hijo te necesita. Y tú estás aquí, compadeciéndote. Lávate la cara y cámbiate de ropa. Carlos lo empujó hacia el baño. El agua fría le salpicó el rostro. Al mirarse en el espejo, se asustó de su propio reflejo. Jamás habría imaginado llegar a ese punto. 30 minutos después, Santiago y Carlos iban de camino a casa de la abuela. Javier estaba comiendo. Al ver a su padre, se le llenó la cara de preocupación. Papá, ¿por qué no has venido? ¿Y el cole? Perdóname, hijo. Papá ha estado un poco malo. Javier le cogió la mano. ¿De verdad estabas malo? Sí, pero ya estoy mejor. Vámonos a casa. Santiago y Javier subieron al coche. Carlos conducía. Javier no dejaba de mirar a su padre. Estaba diferente. Papá, ¿y la tía Leonor? Santiago sabía que esa pregunta iba a llegar. Respiró hondo y respondió: Ya no va a venir a casa. ¿Por qué? Ha tenido que irse a otro sitio. Javier no dijo nada más, pero en su rostro se dibujó un claro alivio. La ausencia de esa mujer era, en realidad, una buena noticia. Al llegar a casa, Carlos le dijo a Santiago: ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. ¿Qué se supone que haga? Lo primero, pensar en tu hijo. Javier te necesita, y tú tienes que pasar página. Santiago escuchó las palabras de su amigo. Tenía razón. Lo mejor que podía hacer ahora era cuidar de su hijo. Pasó una semana. Poco a poco, Santiago fue recuperando la rutina. Preparaba la mochila de Javier, le hacía la comida, vivía el día a día. Tenía que apañárselas con 1.500 euros al mes, pero no le quedaba otra. Esa tarde, estaba en una cafetería cuando un hombre se le acercó. Estaban sentados en mesas contiguas. Perdona, ¿eres Santiago? Santiago levantó la vista, sorprendido. Un desconocido le sonreía. Sí. ¿Nos conocemos? No, pero yo a ti sí, por Leonor. Santiago se quedó pálido. ¿Qué? Me llamo Héctor. Leonor me hizo lo mismo que a ti. Me sacó 50.000 euros con el cuento de la boda y desapareció.
Santiago se quedó sin habla. ¿A ti también? Sí, hace unos meses. Al principio era un amor, pero en cuanto vio el dinero, cambió. Lo dejamos y ahora la he llevado a juicio. Santiago miró a Héctor. A mí me ha pasado lo mismo. Me lo imaginaba. Es su modus operandi. He oído que hay otra víctima. También le sacó 50.000 euros con la excusa del matrimonio. ¿50.000 a cada uno? Sí, Leonor debe de haber trincado unos 150.000 euros con esta historia. Santiago sintió que se le caía el mundo encima. No era el único. Otros hombres habían picado el anzuelo. Deberías denunciarla tú también. Es la única forma de pararla. Héctor le dio su número de teléfono y se fue. Santiago se quedó solo en la cafetería. El café se había enfriado. Permaneció allí, sentado, un largo rato. Increíble. Tenía a otros y les sacó el dinero a propósito. Santiago empezó a asumir la realidad, a asumir lo idiota que había sido. Esa noche, llamó a Héctor. ¿Qué tengo que hacer para denunciarla? Lo primero, buscarte un abogado y reunir todo el historial de Leonor. ¿Historial? Sí, puede haber más víctimas. Tenemos que investigar a cuánta gente ha estafado. Entendido. Gracias. De nada. Juntos podemos conseguirlo. Tras colgar, Santiago suspiró. Aún le quedaba un largo camino por delante. La modificación del reparto, la custodia y ahora un juicio contra Leonor. Pero esta vez era distinto. Santiago había decidido no huir más. Plantaría cara a todo. A esa misma hora, María cenaba con Javier. Mamá, ¿qué hace papá estos días? No lo sé, cariño. Mamá tampoco lo sabe. Javier comía, pensativo. Mamá, ¿y mi custodia? ¿Qué va a pasar? Ay, Javier, eso lo decidirá un juez, pero... Mamá, quiero vivir contigo. Te quiero más a ti que a papá. María abrazó a su hijo. Gracias, Javier. Mamá se ocupará de todo. Ahora, todo estaba en manos de la justicia. La vista para la modificación del reparto de bienes estaba fijada para la semana siguiente. Llegó el gran día. María y Santiago llegaron al juzgado al mismo tiempo, cada uno con su abogado. El rostro de Santiago estaba desencajado, el de María, sereno. Al entrar, la jueza ya ocupaba su estrado, con un abultado expediente sobre la mesa. Demandante María. Demandado Santiago. ¿Ha surgido algún hecho nuevo desde la última vista? La abogada de María se puso en pie. Sí, señoría. Nos gustaría aportar nuevas pruebas. Sostenía una carpeta. Dentro estaban la grabación de la conversación entre Santiago y Leonor, registros de mensajes y las declaraciones de las otras víctimas de Leonor. El demandado no solo intentó donar una cuantiosa suma a un tercero tras el divorcio, sino que dicho tercero tiene un historial de estafas a otros hombres con fines lucrativos. La abogada entregó a la jueza las declaraciones de Héctor y de la otra víctima. Esto demuestra la falta de discernimiento del demandado y el entorno perjudicial al que ha expuesto a su hijo menor. El abogado de Santiago se levantó de un salto. Señoría, eso es culpar a mi cliente de las acciones de un tercero. Sin embargo, el hecho de que el propio demandado pretendiera donarle una elevada suma a esa persona no cambia. Significa que antepuso sus sentimientos al bienestar de su hijo. La jueza hojeó los documentos, y debemos tener en cuenta que el matrimonio se rompió por el adulterio del demandado. El abogado de Santiago contraatacó. Incluso si es culpable de adulterio, ¿el reparto de bienes no se basa en el patrimonio generado durante el matrimonio? Correcto. Pero el adulterio, el intento de alzamiento de bienes y las actuaciones de mala fe deben valorarse en conjunto. La ley actual permite ajustar el porcentaje del reparto cuando la culpabilidad de uno de los cónyuges es manifiesta. La jueza leyó unos papeles más. Procedo a dictar sentencia sobre la modificación del reparto. Del patrimonio total de 1.200.000 euros, la demandante, María, recibirá el 70%, correspondiente a 840.000 euros. El demandado, Santiago, recibirá el 30%, correspondiente a 360.000 euros. Un silencio sepulcral se adueñó de la sala. Santiago oyó las cifras, pero le parecieron irreales. Adicionalmente, se modifica la custodia del hijo menor, Javier, que pasará a la demandante, María. El demandado deberá abonar una pensión alimenticia mensual de 1.000 euros.
El abogado de Santiago protestó. Señoría, el cambio de custodia es una medida muy drástica. No obstante, a la vista de las pruebas y de la declaración del menor, concluyo que su entorno actual no es el más adecuado. Se establece un período de adaptación de 3 meses. La jueza dio un golpe con el mazo. Todo había terminado. Al salir del juzgado, Santiago se detuvo en la escalinata. Cuando María pasó a su lado, la miró. María, lo siento. María se paró, pero sin mirarlo. Cuídate. Fue todo lo que dijo. Se marchó con su abogada. Santiago se quedó solo. Con 360.000 euros en el banco, una pensión de 1.000 euros que pagar y un hijo que no volvería. Su amigo Carlos lo abrazó. Ahora empieza lo bueno. Lo acompañó al coche. ¿Qué vas a hacer? No sé. Vivir, supongo. Piénsalo. Aún tienes 40 años. Puedes empezar de cero. Santiago miró por la ventanilla. El cielo de Madrid lucía un azul intenso. En ese momento, María iba de camino a la academia a recoger a Javier. Lo llamó. Javier, ya estoy aquí. Puedes bajar. Javier salió corriendo. Al ver a su madre, le cogió la mano. Mamá, ¿qué tal ha ido? Ha ido muy bien. A partir de ahora, vas a vivir conmigo. ¿De verdad? Sí, y vamos a buscarte un cole mejor, y te compraré lo que quieras. Una enorme sonrisa se dibujó en el rostro de Javier. Gracias, mamá. Muchas gracias. María caminó de la mano de su hijo. La batalla había terminado. Su último enemigo era el tiempo. En el despacho de abogados, ya preparaban el siguiente caso. Las demandas contra Leonor se acumulaban. Santiago, junto con Héctor, también había emprendido acciones legales. En total, 3 hombres la habían denunciado. Un caso de estafa que ascendía a 150.000 euros. Leonor recibió la citación judicial. Nadie sabía su paradero. La policía inició la investigación. Fraude, apropiación indebida, los cargos se amontonaban. Leonor no tenía escapatoria. Mientras tanto, Santiago empezó a ir a terapia con la ayuda de Carlos. Necesitaba ayuda psicológica. Había perdido demasiado. El terapeuta le dijo: tu mayor error no fue enamorarte, fue tu falta de juicio, y aún estás a tiempo de aprender. Santiago lloró. ¿Todavía puedo hacer algo? Primero, perdónate a ti mismo, y después, espera a que tu hijo te perdone. Santiago asintió. 3 meses después, Javier se mudó con su madre a una casa nueva, un piso en el barrio de Salamanca, pero esta vez, comprado legalmente, con el dinero de ella. Javier se matriculó en un colegio nuevo e hizo nuevos amigos. Cada día, María lo recogía de sus clases y cenaban juntos. Santiago vivía en un pequeño estudio con lo que le quedaba, pero ya no estaba vacío. Carlos y Héctor lo visitaban a menudo. Santiago volvió a trabajar, no en un banco, sino en una pequeña librería. El sueldo era modesto, pero le daba tiempo para reflexionar. Cada domingo, se veía con Javier. Era el régimen de visitas que había fijado la jueza. Al principio, Javier se mostraba reacio, pero poco a poco, las cosas fueron cambiando. 6 meses después, Javier le dijo a su padre: «Papá, perdóname». ¿Por qué? Por decir que prefería a mamá. Su voz era apenas un susurro. «No te preocupes, hijo. El que se equivocó fue papá». En ese momento, se dieron la mano. No era un perdón completo, pero era un comienzo. Cuando Javier volvió a casa, María lo abrazó. «¿Qué tal, cariño?» «Bien. Papá está muy diferente. Me alegro». María le acarició el pelo. Todo estaba sanando. Pasó un año. Se dictó sentencia contra Leonor. 3 años de prisión por estafa, con una suspensión de la pena de 2 años. El tribunal probó que había estafado 150.000 euros a sus víctimas. Fue condenada a indemnizar a cada una con 50.000 euros. Santiago recibió el dinero. 50.000 euros. El dinero que Leonor le había robado. Pero solo era una compensación por el capital que había perdido por su propio error de juicio. Decidió destinarlo a la educación de Javier. Aunque viviera con su madre, sentía que era lo mínimo que podía hacer como padre. Cada mes, ingresaba 500 euros en la cuenta de ahorros de Javier. María se enteró por la abogada, pero no dijo nada. Esperó a que Javier se diera cuenta por sí mismo. Javier se hacía mayor. Estaba en primero de la ESO. Sacaba buenas notas y tenía muchos amigos.
Su talento para las matemáticas era innegable. Una noche, María y Javier estaban sentados en el salón. Habían llegado las notas. ¿Has visto, Javier? Matrícula de honor en matemáticas. Sí, papá diría que soy un presumido. María se rió. ¿Qué va? Es para estar orgulloso. Javier miró a su madre. Mamá, ¿cómo está papá? No lo sé, hijo. ¿Tú cómo lo ves? Está distinto. Antes parecía siempre agobiado. Ahora está más tranquilo. María asintió. Me alegro. Mamá, ¿le guardas rencor a papá? María se lo pensó un momento. No le guardo rencor. Me da pena. Espero que no vuelva a cometer un error así. ¿Se lo puedes decir?, preguntó Javier. María abrazó a su hijo. ¿Se lo puedes decir tú en la próxima visita? En su siguiente encuentro, Javier le transmitió el mensaje de su madre. Papá, mamá dice que no te guarda rencor, que le das pena y que espera que no vuelvas a cometer un error así. A Santiago se le llenaron los ojos de lágrimas. Que no le guardara rencor significaba que lo había perdonado, pero que le diera pena significaba que no había olvidado su error. Le preguntó a Javier. Javier, ¿tú sabes que hizo mal papá? Javier asintió. Sí, papá se dejó engañar por una persona mala y te abandonó a ti. Las palabras de su hijo fueron un mazazo. Comprendió la profundidad de la herida que había causado. Lo siento, Javier, lo siento de verdad. Santiago abrazó a su hijo, que se acurrucó en sus brazos. Papá, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que vuelvas a abandonarnos. Santiago le acarició la cabeza y le dijo, no lo haré, te lo prometo, nunca más. Javier quería creer a su padre, pero aún no podía confiar plenamente. Un corazón traicionado no sana tan fácilmente. Al llegar a casa, Javier se lo contó todo a su madre. Las lágrimas de su padre, la promesa, el abrazo. María lo abrazó. Dale tiempo para que pueda perdonarte. Eso no es de un día para otro. A esa misma hora, Santiago estaba en la librería. En su descanso, cogió el móvil y abrió la galería de fotos. Estaba llena de imágenes de Javier, de recién nacido, de su primer cumpleaños, de la graduación de infantil, del primer día de cole. Todos sus momentos estaban ahí. Pasó las fotos, llorando. Solo en el almacén vacío se vino abajo. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Era un llanto de arrepentimiento, pero también de determinación. Pasaron otros 6 meses. Santiago seguía trabajando en la librería. El sueldo era bajo, pero allí se estaba reencontrando a sí mismo. Algunos clientes empezaron a reconocerlo, pero no le decían nada. Cada cual tiene su propia historia. Un día, un hombre de mediana edad entró en la librería. Sonrió al ver a Santiago. ¿Santiago? Lo reconoció. Era un antiguo compañero del banco. Hombre, Andrés, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Dejaste el banco? Lo dejé. Sí, ahora trabajo aquí. Ya veo. Así es la vida. No todos seguimos el mismo camino, dijo el excompañero con voz amable. Pero se te ve más fuerte que antes. Santiago sonrió. No soy fuerte, solo estoy viviendo. Eso es ser fuerte. Al salir, el hombre le dio una tarjeta. Si algún día quieres volver a empezar, llámame. Te echaré una mano. Santiago cogió la tarjeta. ¿Sería posible volver a la banca? Aún no lo sabía, pero se le había abierto una puerta. Esa noche, se encontró con Javier, como de costumbre. Esta vez, en la librería. Se sentaron, charlando y comiendo un dulce. Javier, ¿cómo estás? Bien. Mamá me cuida mucho, y el cole mola. Me alegro. ¿Y tú, papá? También bien. Poco a poco. Javier lo miró fijamente a la cara. Tienes otra mirada. Antes parecías triste. Ahora es más clara. Las palabras de su hijo le humedecieron los ojos. Gracias, Javier. ¿Por qué? Por verme. Javier le cogió la mano. Una mano pequeña, pero cálida. Papá, te lo prometo. ¿El qué? Voy a intentar confiar en ti. Poco a poco. Santiago abrazó a su hijo. Fue el momento más feliz que recordaba. No era un perdón completo, pero era un comienzo. Cuando Javier regresó, María le preguntó, ¿cómo está tu padre? Bien, ha cambiado, me alegro. Tras decir esto, María abrazó a Javier,
y pensó para sus adentros. Todo estaba sanando. Llevaría tiempo, pero todo saldría bien. Santiago sigue trabajando en la librería. El sueldo es bajo, pero cada mes ingresa 500 euros en la cuenta de Javier. Y sueña con el día en que volverá a trabajar en un banco. A Javier le va bien en el instituto. Le encantan las matemáticas. Gracias a su madre, va a clases de refuerzo y tiene muchos amigos. María está criando a Javier de maravilla. Vive holgadamente con el patrimonio que le quedó y prepara el futuro de su hijo. Pasaron otros 2 años. Javier estaba ya en primero de bachillerato. Había crecido tanto que casi le sacaba una cabeza a su madre. En el instituto, sus notas en matemáticas seguían siendo las mejores y empezó a prepararse para la selectividad. María y Javier desayunaban y cenaban juntos a diario. 3 años después, esa rutina no había cambiado. Javier, ¿qué tal el instituto? Bien. Me llevo bien con mis amigos. ¿Y los estudios? ¿Son muy duros? No, de hecho me gustan. María le sirvió más comida. ¿Y ves a tu padre a menudo? Sí, 2 veces al mes. La respuesta de Javier sonó natural. Ver a su padre ya no era una obligación, sino parte de su vida. ¡Qué bien! Mamá quiere decirte una cosa. ¿Qué, mamá? María dejó los cubiertos y miró a Javier. Ahora que estás en bachillerato, creo que ya podemos hablar con claridad. ¿Sobre qué? Sobre tu padre. Hubo un tiempo en que lo odié con toda mi alma. Javier escuchaba con atención. Pero ya no. Lo he superado. Y tu padre también lo está superando, como tú mismo has visto. Mamá, ¿entonces has perdonado a papá? María se lo pensó detenidamente. Perdón es una palabra muy grande, pero me quedaré con el recuerdo de los momentos que vivimos juntos. Los buenos y los malos. Es lo mejor que puedo hacer. Javier meditó las palabras de su madre y lentamente asintió. Mamá, yo también quiero perdonar a papá. ¿De verdad? Pues díselo. Sí, en la próxima visita. Ese fin de semana, Javier se vio con su padre. No en la librería, sino en un parque. Santiago esperó a que su hijo hablara. Papá, tengo que decirte una cosa. ¿Qué pasa, Javier? Voy a perdonarte. Santiago se quedó blanco como la pared. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿En serio? Sí. No es un perdón total, pero... Quiero verte. Quiero pasar tiempo contigo. Santiago abrazó a su hijo. Por primera vez en 3 años, sintió que era un abrazo genuino, reconfortante. Gracias, Javier. Muchas gracias. En ese instante, todo en el parque pareció detenerse. El tiempo había pasado, pero podían empezar de nuevo. Mientras tanto, Santiago había cambiado enormemente en el último año. El hombre de la librería era ahora un banquero de nuevo. La ayuda de su excompañero lo había hecho posible. Era otro banco, pero el simple hecho de volver a trabajar significaba un mundo para él. Su sueldo fue aumentando gradualmente y ahora vivía con desahogo. Administró con inteligencia los 360.000 euros del reparto. Alquiló un apartamento pequeño pero acogedor de 2 habitaciones. Pagaba la pensión de 1.000 euros puntualmente y aún ahorraba un dinero extra para Javier. Quería ayudarlo cuando fuera a la universidad o se casara. En el nuevo trabajo, Santiago tenía muchos compañeros nuevos. Lo respetaban, porque Santiago era alguien que había tocado fondo y había vuelto a salir a flote. Un día, una becaria le preguntó, Santiago, ¿tú habías trabajado antes en banca? Sí. ¿Por qué? Es que lo haces muy bien. Pareces tener mucha experiencia. Santiago sonrió. Tengo mucha experiencia, de la buena y de la mala. Entiendo. Ya lo descubrirás. La vida da muchas vueltas. Lo importante es cómo las afrontas. La becaria se quedó con esas palabras. 3 años después, Javier se presentó a la selectividad. El resultado fue brillante. En matemáticas, rozó la perfección. Decidió estudiar matemáticas en la universidad. El día que salieron los resultados, Javier se vio con sus padres por separado. Primero, con su madre. Mamá, he entrado. Matemáticas en la Complutense. María abrazó a su hijo. En ese abrazo se condensaban 18 años de dedicación y esperanza. Enhorabuena, Javier. Te lo mereces. Al día siguiente, se encontró con su padre.
Le dio la misma buena noticia. Papá, he entrado en la Complutense. Santiago, al oír a su hijo, juntó las manos en señal de gratitud. Gracias a Dios. Enhorabuena, Javier. Papá, pero fue gracias a ti que me esforcé tanto. ¿Cómo que gracias a mí? Te vi resurgir de tus cenizas, y pensé que yo también tenía que esforzarme. Santiago abrazó a su hijo. Esta vez, no eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de pura alegría. El día del acto de bienvenida de la universidad, María y Santiago decidieron ir juntos, no por separado. En la ceremonia, María se sentó junto a Santiago. Fue un poco incómodo, pero ambos sabían que lo hacían por Javier. Cuando Javier entró, los dos aplaudieron al unísono. Javier sonrió al verlos. Lo invadió una mezcla de emociones. Su madre, su padre y él. Tras el acto, los tres fueron a comer juntos, por primera vez en 6 años. Javier, enhorabuena. De todo corazón, dijo María. Santiago añadió, papá también está muy orgulloso. Muchísimo. Javier miró a sus padres. Mamá, papá, gracias. Si he llegado hasta aquí, ha sido gracias a vosotros. Esas palabras lo resumían todo. Una familia rota, un niño herido en medio. Pero al final, todos habían superado el dolor y habían madurado. Esa noche, María y Santiago se despidieron, pero esta vez no era un adiós, era un nuevo comienzo. Santiago volvió a casa y escribió en su diario, un diario que había empezado 3 años atrás. Javier ha entrado en la universidad. Mi hijo, en la Complutense, a estudiar matemáticas. Hace años, jamás lo habría imaginado. Mi vida había tocado fondo, pero Javier y María me ayudaron a levantarme. María no me ha perdonado, pero al menos ha criado a Javier de forma ejemplar. Y Javier, a pesar de mis errores, ha decidido perdonarme. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo debo vivir? Quizá ya he empezado, yendo a trabajar al banco cada día, ayudando a Javier cada mes, viviendo en paz. Quizás sea lo mejor que puedo hacer. María entró en la habitación de Javier y miró la estantería, repleta de los libros que había leído. Libros de matemáticas, de ciencias y de vez en cuando alguna novela. Se sentó en la cama de su hijo y pensó. Recordó cuando lo sostuvo en brazos por primera vez. Hacía 18 años. Javier era tan pequeño, tan valioso, y lo seguía siendo, solo que había crecido y se preparaba para volar del nido. María cogió de nuevo la carta de admisión de Javier. Universidad Complutense de Madrid. Matemáticas. Ha elegido bien, pensó. Años después, Javier hizo un máster, un doctorado en matemáticas, y trabajaba como investigador. Le enseñó su primer artículo científico primero a su madre. Mamá, mi primer artículo. María no entendió el contenido, pero sintió un orgullo inmenso al ver el nombre de su hijo como autor principal. Enhorabuena, Javier. Luego, fue el turno de su padre. Santiago también lloró al recibir el artículo de su hijo. Papá, ¿lo has visto? Sí. Muy bien, Javier. Papá está muy orgulloso. El tiempo pasó y las cosas se asentaron. María seguía al frente de su empresa, viendo crecer a su hijo. Tenía una vida cómoda y un patrimonio saneado. Santiago llegó a ser director en el banco. Era respetado por sus compañeros y compartía las lecciones que había aprendido de sus errores. Javier se estaba convirtiendo en un investigador de prestigio en su campo, y un día, Javier conoció a alguien, una compañera del máster. La conexión fue instantánea. Cuando Javier se la presentó a su madre, María sonrió. Javier, ¿te gusta? Sí, me alegro. Sé feliz, Javier. La semana siguiente, se la presentó a su padre. Papá, quiero presentarte a alguien. ¿A quién? ¿Una amiga? No, alguien más especial. Santiago miró el rostro de su hijo. Reflejaba una felicidad genuina. Qué bien, Javier. Tengo ganas de conocerla. El tiempo siguió su curso. Las heridas fueron cicatrizando lentamente, y todo fue sanando. El día de la boda, Javier entró en la iglesia del brazo de su madre, y su padre le prendió la flor en la solapa. En ese momento, a los tres se les llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran de tristeza, eran de felicidad, porque el tiempo lo había curado todo, y todos habían crecido. Tras la ceremonia,
María y Santiago se sentaron cara a cara, la primera y última conversación sincera entre ellos. Gracias por haber criado tan bien a Javier. Por supuesto. Es mi hijo. Es verdad. Nuestro hijo. En ese instante, ambos sonrieron. No era un perdón completo, pero era coexistencia. Ahora comienza un nuevo capítulo. Javier forma su propia familia, y María y Santiago continúan sus vidas por separado. Pero ya no son enemigos. Como padres de Javier, son un equipo. Las estrellas brillaban en el firmamento, y bajo su luz, los tres vivían sus propias vidas. Su historia no termina aquí, continuará, pero ya no será solitaria ni triste, porque aprendieron a comprenderse, a respetarse y a veces, a perdonar.